Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, ya estamos con Raúl Molina, es jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República. ¿Cómo está, señor Molina? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ver, me gustaría analizar en estos meses, ya falta nada para el 28 de julio, una época importante porque permite un poco de reflexión y de visión de corto y mediano plazo de lo que van a hacer nuestras autoridades, empezando por el Poder Ejecutivo. Y no sé cuál es el análisis sobre las recientes designaciones, sobre el actual gabinete, y quería empezar, como le decía, con la designación ahora de la nueva jefa, presidenta ejecutiva de Salud, a partir de la salida, lo comentábamos en un momento, de Aurelio Orellana y todo este escándalo que hubo. Han designado a Rosa Gutiérrez, quien hasta hace poco era ministra de Salud, que salió en medio de muchísima molestia, malestar, y cuando... Renunció en el Pleno del Congreso, renunció, ¿no? En el Pleno, porque le iban a porque censurar. Ya estaba censurado. Exactamente. ¿Qué mensaje da el Ejecutivo con esto? Uno muestra más de debilidad, tengo la impresión. O sea, más allá de que algunas personas puedan considerar que es un premio o un resarcimiento a la exministra, yo creo que lo que está mostrando es que el gobierno tiene que elegir sus fichas dentro de los personajes que ya estaban con él, ¿no? Y eso lo que puede estar mostrando es que el gobierno no está teniendo capacidad de reclutar nuevas figuras, nuevas caras, y eso es bien peligroso y es una expresión de su enorme debilidad, ¿no? De verdad, yo suelo decir en las entrevistas, no me imagino cómo pretenden llegar al 26 en la situación en la que están ahora. ¿Y por qué cree que hay, digamos, esa quizá reticencia de parte de personajes o de personas con cualidades para enfrentar o asumir los retos de la gestión pública en este momento? Porque es un gobierno mediocre, es un gobierno que ha quemado, digamos, su crédito popular, es un gobierno que tiene... la presidenta tiene menos de 15% de aprobación ya, estuvo varios meses estacionada en 15%, pero ahora ha bajado, a pesar de que ha salido una encuesta donde dice que muchos jefes de compañías consideran que es mejor, como 70%, que es mejor que la presidenta se quede. Sin embargo, me sorprende que representantes de alto nivel del sector privado se contenten con este statu quo de tanta mediocridad, ¿no? O sea, claro, imaginan... Esto es mejor que Castillo, pero se están contentando con algo muy, muy pobre, y lo que es terrible es que el país va a perder, todo el tiempo que este gobierno se mantenga va a ser tiempo perdido. O sea, estamos viendo los indicadores, la inflación está teniendo tendencia a bajar, creo que no, el Banco Central está haciendo su trabajo, pero digamos, no hay mayores méritos del gobierno en eso, pero el crecimiento económico está totalmente estancado, ¿no? Entonces los jefes de compañías dicen que se quede la presidenta, pero conviven con un crecimiento estancado. Y dado que lo menciona ayer, lo comentaba también con Alonso Segura, exministro de Economía, esta entrevista muy interesante que publicó ayer el diario Gestión a una directora de la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Y un punto clave en su análisis no la pude leer. Era el siguiente, que ya en Perú pues este tema de las cuerdas separadas ya no va más hace muchos años, y que el factor político hoy es uno de los principales motivos de riesgo para la economía, es clarísimo, y sobre todo la poca legitimidad que tienen las instituciones, entre ellas el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, que hacen que el ambiente de tensión y de conflictividad esté muy latente en el ambiente. Esto es lo que preocupa desde fuera. Pero es que, Omar, lo de las cuerdas separadas es una fantasía. Era una fantasía que era posible de creer porque había una relativa estabilidad. Pero no puedes desprender la economía de la política. O sea, si realmente queremos hacer política en el país, no es lo que tenemos ahora. No es lo que tenemos ahora, escuchaba a Samuel Abad en una de tus entrevistas anteriores. O sea, es evidente que el equilibrio de poderes que caracteriza una democracia republicana está absolutamente roto en el Perú. El Ejecutivo, ausente. El Congreso, omnipotente, y la Fiscalía no sabemos hacia dónde camina. Entonces, instituciones que sí, efectivamente, son constitucionalmente autónomas, como la Junta de Justicia o la Defensoría, están a la merced del poder omnímodo de un Congreso de la calidad del que tenemos, que decide la congresista Chirinos que tiene que bajarse a 3 magistrados de la Junta y si logra conseguir los votos se los va a bajar. O sea, como muy bien decía Samuel Abad, o sea, el concepto de juicio político está totalmente tergiversado. Es un tema de reúno o no reúno los votos, las razones no importan.
Entonces, vuelvo a insistir, la pregunta es, ¿cuántos años más le vamos a imponer a la sociedad peruana, a todos nosotros, a los 33 millones, esta mediocridad y esta arbitrariedad en el uso del poder que estamos asistiendo ahora? Pero hay, digamos, válvulas de escape en este momento. Vuelvo a hablar de 28 de julio, porque yo creo que no lo sé si la ciudadanía está hoy por hoy expectante a lo que diga, lo que tenga que decir la presidenta Dina Boluarte en el mensaje a la nación, o ya la desidia, lamentablemente, nos ha copado. La ciudadanía, y cuando viajas a provincias es mucho más claro, está absolutamente hastiada y no espera nada de las instituciones. Sigue tan enfadada como estaba en diciembre y enero. Lo que pasa es que ese periodo de movilizaciones de diciembre, enero, febrero ha golpeado mucho la economía de las familias, sobre todo si somos conscientes que en el Perú 4 de cada 5 familias viven de la economía informal. Entonces, no es fácil para una familia recuperar su capacidad de gasto mínimo. Entonces, probablemente ahora el 19 de julio vamos a tener determinadas marchas. No es claro el volumen. Hay algunos actores que se han sumado, pero mientras que no se sumen contingentes como los universitarios, por ejemplo, es difícil que sean absolutamente multitudinarias en Lima. Lo que sí es que, aunque las hayan, no van a durar como antes, o sea, durarán unos días. Yo creo que vamos a tener que esperar más para acumular fuerzas si es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no tiene la grandeza, que no creo que la tenga, de darse cuenta que hoy día está siendo más un perjuicio para el país que un beneficio. Por ejemplo, usted es experto y ha trabajado mucho el tema de conflictividad social. Sí, de descentralización, conflictividad. Exactamente, poder conversar con el otro y llegar a puntos de consenso. Y entiendo que uno de los motivos de su renuncia a Palacio de Gobierno tuvo que ver con eso, ¿no? Con una discrepancia de la manera de manejar el diálogo. Exactamente. ¿Cómo ve en este momento el manejo del diálogo de parte de las autoridades? Cuando escuchábamos al presidente Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, señalar en cada momento o deslizar que quienes convocan a esto, pues, es sendero luminoso. No. Ese es el error que viene cometiendo el Premier desde el comienzo. Fue uno de los motivos de discrepancia y que yo traté de meter una lógica de diálogo frente a ese discurso terruqueador. O sea, es muy probable que hayan dirigentes de magisterio radicalizado metidos con diferencias según los departamentos. Estuvieron metidos en las movilizaciones de diciembre y enero y es probable que ahora se estén movilizando. Hay dos grandes colectivos, uno más radical, otro menos, donde está la CGTP, que están movilizándose para poder animar y poblar de gente las marchas del 19. Pero eso no significa que son ellos los protagonistas de las marchas. Los protagonistas de las marchas, para que lo entienda el señor Premier, son los peruanos y peruanas que están hartos de un Estado que 200 años les ha fallado en sus promesas. Y el mejor tema es los conflictos sociales. Decenas de mesas de diálogo donde no se pueden cumplir los compromisos por la inacción y la pasividad del Estado. Yo siempre digo, cuando fui viceministro de Gobernanza, que estaba a mi cargo el tema de conflictos, gran parte de mi tiempo no era atender las mesas de diálogo, era lograr que los ministerios cumplan lo que se comprometían. Y creamos en la Oficina de Gestión de Conflictos una subsecretaría de seguimiento de compromisos, porque ese es el drama. Los ministerios se tiran a la espalda los compromisos y no cumplen, no los programan en el presupuesto. Entonces, con eso lo que se ha hecho es que el Estado en su conjunto pierda legitimidad y la gente no espera nada. Y el problema es que, ¿cómo podemos pretender hablar de democracia y de república cuando los ciudadanos no esperan nada? Hay un montón de literatura sobre lo que se llama el desempeño de la democracia. La democracia no es solo ir a votar cada 5 años o cada 4 para gobernadores y alcaldes. Es un sistema que le rinda frutos a la gente en términos de entregarle mejor calidad de vida. La gente efectivamente no espera nada, y me parece no en su mayoría. Las instituciones están totalmente deslegitimadas. Pero las instituciones, el gobierno, el Congreso de la República, ¿tienen algo que ofrecer? ¿Están ofreciendo realmente algo? Porque cuando se les consulta a ellos, lo que dicen los congresistas y también miembros del Ejecutivo número de leyes aprobadas. No, estamos trabajando por el país, ¿no? Eso es puro decir, Omar. No está reflejado en nada concreto que nos estén entregando. Los congresistas se van a la China en el número de días y no se sienten ni siquiera obligados a explicar por qué lo hicieron.
emiten un montón de leyes que son retrocesos sobre cosas que habíamos avanzado en política pública y creen que lo único que hay que contar es el número de leyes. Y la calidad de las leyes es cada vez peor, cuando el Perú lo que necesita es tener una discusión seria de cuáles son las reformas que necesita este Estado en el mediano y largo plazo, que este Congreso no las va a implementar porque no tiene las capacidades mínimas para hacerlo. Cuentas con una mano los congresistas que valen y todos los demás no tienen, ni siquiera se pueden imaginar lo que son las reformas que necesitamos. Un poder ejecutivo débil que solo está tratando de sobrevivir y mantenerse hasta el 26. Espero que no lo logre de verdad, y con esto no estoy queriendo decir que estoy fomentando la insurgencia. Espero que dentro de los canales democráticos los ciudadanos seamos capaces de demostrarle al Ejecutivo que tiene que adelantar las elecciones el Congreso y el Ejecutivo a venirse a ello, porque de verdad no tienen derecho a hacerle perder al país más de casi 3 años de tiempo, que significaría esperar hasta julio del 26. ¿Y qué puede pasar, señor Molina, si hasta no encontramos válvulas de escape a esta situación y esta insatisfacción que hay? El hastío de la gente va a aumentar hasta que en algún momento eso se pueda, digamos, la fuerza que se acumuló en diciembre, enero se pueda reflotar y puede venir otra cosa similar. Yo creo que eso va a venir en el 24, no creo que se produzca este año. El 24 va a ser un año más caliente en términos de reacción ciudadana. Y espero que ahí se pueda lograr que hay un movimiento de recolección de firmas para un referéndum de adelanto de elecciones por iniciativa ciudadana, que esas fuerzas converjan y que en el 24 se pueda conseguir que la ciudadanía le imponga a esos poderes devaluados en su prestigio la necesidad de adelantar las elecciones. Y a la vez hay que movilizar el debate ciudadano lo más ampliamente que podamos, y hay varias iniciativas en curso sobre qué reformas necesita el Estado peruano. El diseño de Estado que tenemos hoy día, con esas instituciones tan precarias para garantizar el equilibrio de poderes, con un poder ejecutivo que no ha sido capaz de enfocar una descentralización que tenga sentido, gobiernos regionales abandonados, donde los gobernadores se pasan casi todo el tiempo en Lima llorando por sus proyectos. Ese modelo de Estado está agotado. El modelo de Estado de las reformas de los 90 está agotado. Y mientras que no entendamos eso, vamos a seguir hablando de las cuerdas separadas. Las cuerdas separadas fue una fantasía, Omar. Solo para terminar, y el problema también es qué viene después, ¿no? No estoy diciendo que Boluarte necesariamente tenga que quedarse, pero ¿qué viene después en un ambiente donde hay tanto enojo, donde hay tanta insatisfacción? Porque todo eso se va a canalizar probablemente al momento de votar. ¿Quién lo va a recoger? En este momento no hay nadie. Lo que creo que hay que hacer es promover coaliciones. Hay algunos intentos de coaliciones, pero son pequeñitas desde el centro. Yo tengo la esperanza que las coaliciones verdaderas que puedan plantear una alternativa de futuro para el Perú vengan de provincias, de los territorios. Hay movimientos regionales moviéndose, todavía no han logrado aglutinarse, todavía se pierden en las pequeñeces. Los gobernadores, desde mi punto de vista, no ocupan el espacio político que podrían ocupar. Como les he dicho en alguna ocasión a los gobernadores, si ustedes suman los 24 que son cabeza de departamento, excluyendo Callao y Lima, si ustedes suman toda la población a la que representan 70% de los peruanos. Si comenzaran a actuar coordinadamente entre ellos, y para eso tienen una institución que se llama Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y planteándole al centro una agenda verdadera de reformas, lo que necesitan las provincias del Perú para que este país comience a ser un país más equitativo y más, digamos, favorable al desarrollo de las iniciativas económicas de los peruanos, los gobernadores podrían ocupar ese espacio y no lo están haciendo. No lo están haciendo en parte porque están obligados a que todos sus recursos vienen de decisiones discrecionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias, señor Raúl Molina, por este análisis tan, digamos, detallado, pero un poquito desesperanzador de lo que se nos viene todavía. Confiemos en el Perú y en los peruanos. O sea, yo creo que en determinado momento tiene que aparecer una coalición, ojalá, como te digo, desde las provincias del país. Muchísimas gracias, tenemos que despedirnos.